Señor Jesús, tú eres nuestro Señor verdadero. Y te entrego toda palabra que se diga en este tiempo, que seas vos para tu pueblo. Sé vos hablando a través mío, Señor. Que sea un canal, pero un canal de bendición, porque sos vos el que obrás. En el nombre de Jesús, gracias. Cuando me pidió el pastor Felipe que predicara, le pedí al Señor la palabra. Y era increíble porque todo lo que me parecía tenía que ver con el Salmo 139. Así que vamos a compartir ese salmo que tiene un montón de enseñanzas preciosas, de revelaciones profundas. Lo vamos a compartir juntos. Vamos a empezar leyéndolo. Es un poquito largo, pero es importante que lo leamos completo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Estas palabras son tan preciosas porque revela una naturaleza de Dios muy grande. Entonces tratemos de ir despacio y asimilar esas palabras que a veces las repetimos, las oímos, las decimos, pero no las entendemos. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este salmo nos revela sino realidades de Dios muy grandes y muy a veces desconocida por nosotros. Es la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios.
nosotros, como dice el mismo David, que él tuvo revelación, porque él va explicando, ahora vamos a ver algunas cosas de estas revelaciones que Dios le dio, que el Espíritu le dio. Él dice que no las puede entender, y es verdad. Saben que aunque quisiéramos y lo leyéramos y oráramos, estas cosas solo se disciernen en el Espíritu, porque son todas, no son atributos de Dios, porque los atributos uno los puede dar y quitar. Esto es la naturaleza de Dios. Esto es la naturaleza de nuestro Creador. Entonces su creación, que somos nosotros, nos cuesta muchísimo llegar a entender determinados misterios y poder de Dios. Pero el Espíritu sí lo puede revelar. Es como le dice Jesús a Nicodemo cuando le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Del Espíritu. ¿Cómo podemos llegar a estas revelaciones tremendas que Dios y el Espíritu le da a David si no es a través del Espíritu? Porque ni nuestra inteligencia, ni nuestro amor, ni nuestro corazón, ni nuestra buena voluntad pueden llegar a semejantes revelaciones por nosotros mismos. Solo es el Espíritu de Dios operando en nosotros que nos hace acceder a estas cosas maravillosas que Dios quiere que las sepamos, por eso están en su palabra. Dios ante todo quiere que sepamos y tengamos en cuenta la diferencia tremenda que hay entre Él y nosotros, cosa que muchas veces lo tomamos con liviandad, nos olvidamos, hasta pensamos que es nuestro par Dios, pero Él es el Creador. Él es el único, Él es el eterno. Su sustancia es perfección, es sabiduría, es poder. Y la nuestra tiene que ser recibida. Nosotros naturalmente no somos lo que es Dios. Aunque Él nos hizo a su imagen y semejanza, no somos Él, somos creación. Y todas esas virtudes que Él muestra y que Él derrama delante de su pueblo, tienen que ser puestas por Él mismo en nosotros. Tiene que ser creada en su creación, formada en nosotros. En los versículos del 1 al 6 muestra todo lo que Él es capaz, todo lo que Él sabe, es decir, nos muestra su inmensa sabiduría sobre nosotros. Dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Él está siempre. Podemos tener conciencia real de la permanencia continua, de su presencia en nosotros todo el tiempo, como Él habla acá. No podemos. Nos olvidamos, seguimos. Tenemos conciencias momentáneas, pero no es un saber, un entender que Él está siempre. Por eso la palabra dice que no nos podemos burlar de Dios, porque Él todo lo sabe. Él está al lado nuestro, sabe nuestro sufrir, nuestra alegría, sabe nuestros adelantos, sabe nuestros retrasos, sabe nuestras caídas, sabe nuestros pecados. Pero sin embargo, muchas veces pensamos que si hacemos determinadas cosas o decimos determinadas cosas, podemos encubrir nuestra naturaleza, nuestro pecado de Él. Pero Él está siempre. Él en silencio nos escucha, nos ve, nos conoce, nos ama, nos disciplina. Es un ser que no podemos entender la magnitud, la perfección y la grandeza de Él. Y está al lado nuestro, tampoco lo podemos entender. Y vive en nosotros. Hay cosas que solamente el Espíritu de Dios puede revelar al hombre para que tengamos conciencia, aunque sea cada vez mayor. Tenemos que sí buscar, como decía hace un rato el pastor Felipe, pedir que se os dará, llamad y se os abrirá. Tenemos que ir a Él, pero es Él el que da el crecimiento, es Él el que da la revelación. A David se la dio Él y se la dio para que llegara a nosotros también. Nosotros tenemos la misma capacidad en Él,
en Él, solo en Él, de llegar a esa sabiduría, de entender, de saber que si yo estoy haciendo, es decir, ¿qué sentido tiene? Que yo acá sea buena, me haga la santa, y en mi casa soy terrible, en mi casa soy mala, soy gritona, soy peleadora, soy divido, ¿entienden? Pienso que Él, vengo acá, soy buena de nuevo y Él no me ve a mí el resto. Qué distintos que podríamos ser si tuviéramos una conciencia plena de su presencia en nosotros y de su sabiduría profunda y de su poder también para corregirnos, para bendecirnos y también para disciplinarnos. Gracias por esa disciplina. Gracias, Señor, porque es tu amor, es la demostración de tu amor, que somos tus hijos, que nos querés cuidar y cambiar. El mismo David no entendía todas esas maravillas que él escribe, pero Isaías nos da una cierta explicación de eso en Isaías 55, 8 y 9, que dice lo siguiente. ¿Lo ponen ahí o? Vamos a buscarlo por las dudas. Acá está. Dice lo siguiente. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acá Isaías también tiene una revelación de la grandiosidad y de la superioridad de Dios. Pero vuelven, si esto no está movido por el Espíritu Santo, vuelven a ser palabras importantes, lindas, sabias, pero palabras. Acá lo que imprime poder a estas palabras es el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que tenemos que clamar permanentemente, porque es Él en nosotros el poder que nos da para adelantar en nuestro conocimiento a Él. Es Él el que se revela. Yo no lo puedo encontrar a Dios. Yo no puedo descubrirlo a Dios porque no tengo la capacidad. Pero sí Él se puede revelar a mí, que es lo que hace a través de la palabra y del Espíritu. Isaías sabía muy bien que era tan diferente y tan distinto y tan alto las capacidades de Dios a las nuestras, que en estos dos versículos aparecen para ayudarnos. Desde que empezamos, ahora vamos a hablar, desde que empezamos en esta iglesia, empezamos a ver, porque a muchos Dios le dijo que iba a derramar su gloria acá. Los dos primeros cultos se alabó, se adoró y se predicó mucho sobre la gloria. El segundo culto que se hizo acá, que fue el último que estuvo el pastor Ernesto, el Señor me dio una palabra que tiene que ver con esto que estoy hablando. Me dijo que nos santificáramos porque yo mañana haré maravillas. No le iba a decir, pero después me persiguió esa palabra. Entonces lo hablé con Ernesto antes de que terminara y me dijo, decilo por favor. Y lo dije. El Señor nos está avisando que para Él derramar su gloria tenemos que santificarnos, tenemos que prepararnos para Él, tenemos que realmente descubrir la importancia del temor a Dios. El temor a Dios es la capacidad de la ira de Dios en hacer desaparecer a alguien. Y ustedes me dirán que soy exagerada. Vamos a Hechos 5:1 y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios hace desaparecer a Ananías y a Zafira, porque mintió. Dios quiere derramar su gloria acá. Pero nosotros oímos la palabra que Él nos da. Nosotros nos santificamos, le creímos cuando Él dijo, santifíquense, porque mañana haré maravillas. Aparte de eso, me da esta palabra ahora para compartir, que lo único que yo podía encontrar a través de todo este salmo eran dos cosas, aparte de la revelación maravillosa de la presencia, de la esencia de Dios a David y a nosotros. Porque esto que revela Dios en este salmo no son
características ni virtudes, es la esencia de Él mismo. Dios es poder, Dios es sabiduría, Dios todo lo puede, Dios es justicia, Dios es amor. Es su presencia derramándose sobre nosotros para que podamos conocerlo más. Y la otra palabra que me daba era el temor de Dios. El temor de Dios tampoco lo podemos fabricar. No podemos decir, yo desde ahora le voy a tener miedo a Dios porque sé que, por ejemplo, en Hechos 5:1, mintieron y los mató. Es verdad, Dios lo puede hacer. A lo mejor no lo hace por su misericordia, es como decíamos el otro día con el pastor Felipe. ¿Será acaso que la repetida misericordia de Dios hace que nosotros pensemos que no pasa nada, pecamos y seguimos igual? Pecamos y bueno, Dios es misericordia, Dios es amor, todo pasa. Vengo a la iglesia, canto, todo bien y siento que está todo bien. Pero para Dios saben que no está, eso quedó en su corazón y Él lo va a corregir. Entonces, estemos atentos, estemos dispuestos a oír su palabra, a creerla y a pedirle que la active en nosotros. Dios necesita, Él lo hace todo, pero necesita de nosotros algo, que es una colaboración, porque Él solo no tiene gracia hacer las cosas en nosotros. Él las puede hacer, Él es autosuficiente, pero Él nos creó a nosotros, porque Él anhela ese vínculo de común unión, de común vida, de amor. Nos necesita y somos privilegiados. Realmente estar dentro de sus hijos, de su familia, de su amor, que Dios, siendo lo que es, detenga su corazón para cuidarnos a nosotros, para corregirnos, para decirnos, sean bondadosos. Miren, Él nos habla todo el tiempo. Si hay algo que no podemos decir es que Dios no nos habla. Dios nos habla a través de todo. Absolutamente de todo, como decía Pablo. Si no creen en lo que yo les digo, crean por lo que ven, porque todo es hecho por Él. Dios tiene un cuidado tan precioso y tan especial con nosotros que tendríamos que vivir con un gozo permanente y una gratitud infinita. El Señor necesita de nosotros para completar su obra. No porque no lo pueda hacer sola, les vuelvo a decir, sino porque Él quiere el deleite de la comunión, de saber que Ana María tiene fe a pesar de las circunstancias y está acá, y Él dice, es mi hija, que es valiente y esforzada, y Él te ama y Él te va a dar lo que vos necesitas. Y así con cada uno de nosotros, nuestras debilidades, Él quiere que la manifestemos a Él para Él poder ayudarnos y hacernos fuertes, ser Él fuerte en esa debilidad. No quiere que la tapemos, no quiere que la guardemos, no quiere que seamos diferentes. Una cosa es decir, yo soy así y no voy a cambiar, pero otra cosa es reconocer mi identidad, mis características, buenas y malas, porque así es como yo puedo interactuar con Dios y Él puede cambiarme a mí. Si yo escondo mi pecado, si yo me creo que estoy bien, si yo siempre estoy con una seguridad, porque una cosa es fe y otra cosa es presunción. La fe es creerle a Él, que Él todo lo puede y que Él es el que hace todo en mí. Pero la presunción es yo lo hago. Yo estoy aquí y yo termino ocupando el lugar de Dios. Y eso a Dios no le gusta, lo aborrece. Hasta ahora Él nos mostró todas las cosas que hasta lo más íntimo nuestro Él lo conoce. Lo que pensamos, lo que hacemos, cómo nos movemos. Todo Él lo conoce y nos lo dice. Yo sé de vos todo.
Recordemos esto, así actuamos de una manera distinta. Ahora vamos a seguir con el versículo 7. Vamos a ir analizando pedazos del Salmo porque tiene cosas muy preciosas. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Se dan cuenta? Dios nos está diciendo, no corran, no sean como Jonás, no sean rebeldes, no se escapen de mí, no se escondan de mí, porque yo sé todo, los veo, antes de que ustedes decidan ir a un lado, yo ya sé que van a ir, me van a encontrar ahí, aún en los lugares imposibles de pensar, lo vamos a tener a Él enfrente. Y Él va a estar. Entonces, rendirnos es lo sabio. Rendirnos a Él, rendirnos en humildad, rendirnos en paz, rendirnos en gratitud, porque todo proviene de Él. Él ahora, a partir de estos capítulos, empieza a hablar sobre la creación del hombre, ¿no? Y esto es muy lindo porque Dios, ahora les voy a compartir algo que me mostró también. Dice lo siguiente, dice, porque tú me formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí tu cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Fíjense que acá cuando dice mi embrión vieron tus ojos, yo me acordé de un videíto que estuvieron pasando hace un tiempo, que era el momento de la concepción entre el óvulo y el semen, el momento que justo se produce la concepción, ocurre como una luz. Y los médicos pensaron que eso era un efecto químico o de energía. Al unirse, al empezar esa vida, ese embrión a nacer en el vientre de la madre. El padre de la novia de mi hijo es médico y yo el otro día le consulté porque esto será verdad. Después descubrieron que no era energía ni nada. Y él me dijo, es verdad que pasa eso y es verdad que no sabemos qué es. Pero ¿saben una cosa? Dios sí sabe lo que es y Dios lo dice. Y Dios lo dice en Juan, pero un poquitito. Dios lo habla en Juan 1, sobre todo 1:4, que dice lo siguiente. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios, Señor. ¿Se dan cuenta? Nuestro embrión vieron sus ojos. Porque recibimos la vida de Él, porque esa luz que ellos no saben qué es, nosotros sí sabemos, es Jesús mismo dándonos su vida a nosotros, porque nadie, y esto es algo que le pasa a todo el mundo, o sea que todo el mundo en su gestación lo primero que ve son los ojos de Dios. Y también todo el mundo, lo último que verá cuando parta son los ojos de Dios. Porque van a saber que Él existió. Entonces, Él desde el principio hasta el fin se revela al hombre. Pero la dureza de nuestro corazón, la terquedad, la rebeldía, el orgullo, nos impide reconocer lo que es Él,
que es Él en todo. Él es la luz de la vida y Él es la luz de todo en nosotros. Vamos a seguir. Después dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Esto es maravilloso porque, miren, a David se le daba estas revelaciones tan preciosas y tan profundas porque la vida de él era esto, una continua unidad con Dios. Nosotros podemos decir, me despierto y aún estoy contigo, que en mis sueños, en ese periodo de tiempo que estoy semi-inconsciente, porque en el sueño no estoy consciente del todo, pero él estaba consciente que estaba con Dios. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Qué precioso que es eso. Entonces, eso es lo que tenemos que... Dios nos dice, no es imposible, porque aquí hay uno que tiene el corazón de acuerdo al mío, dice Dios de David, que lo hace. Entonces, ¿por qué no va a haber más de uno que lo pueda hacer? ¿Por qué no podríamos ser todos? Porque todos estamos capacitados por igual de poder estar continuamente, consciente e inconscientemente en la presencia de Él. No hay nada más precioso. Yo creo que por eso Él le da estas revelaciones tan lindas y tan tremendas de su persona a David. David tuvo un entrenamiento tremendo para llegar a estas cosas. Desde chiquito fue el más chico, el que no le dieron importancia, era el último de todo, era el que criaba las ovejas, era el que cuando Samuel va a buscar al rey, ni se acuerdan de llamarlo, hasta que Dios le dice a Samuel, hay uno más, ese es, y era él, ¿entienden? Pero él en todo ese tiempo no se quejó diciendo, tengo que cuidar las ovejas. Él lo aprovechaba conociendo a Jesús, a Dios, cantándole, orando, clamando por Él, dependiendo de Él, porque Él dependía en todo. Así es como se llega a esta unidad preciosa con Dios, indisoluble después, necesitándolo en todo. Miren, yo quería que viniera hoy Juan, porque yo me hubiese encantado que lo dijera él, porque como lo dice ayer a la noche, el sábado a la noche, él se quedó en casa y yo estaba leyendo esto y todo, y él viene y se sienta a los pies de la cama y entonces empezamos a hablar de Dios y todo. Y de golpe me dice, yo pasé un momento terrible. Dice, sentí que se me acababa el mundo, que se me oscurecía todo, era una cosa que no tenía salida, me desesperé, hasta salí corriendo. Dice, pero inmediatamente dije, solo Jesús. Ojalá que el domingo que viene esté y aunque yo no hable, que Él lo cuente, porque es precioso. Dice, ¿sabes? Que inmediatamente se fue la oscuridad, una alegría, una tranquilidad. Dice, no hay nada más lindo que estar con Él. Y le digo, es así, Juan. Lo que Dios quiere, no quiere palabras, ciencia, teatros, actividad. Él quiere actitud. Y en el corazón de Juan hubo la actitud perfecta para Dios. Esa dependencia y la desesperación. Yo no sé qué le pasó, no le pregunté ni le voy a preguntar, pero fue un momento terrible para él. Me dijo, me fue horrible. Pero él encontró el socorro en Dios y fue instantáneo. Me dijo, no duró un minuto. Enseguida me vino una alegría como luz otra vez. Dice, no hay nada más lindo que estar con Él. Y es así. Tenemos que caminar así. Depender de Él en cosas pequeñas, en grandes, no importa. Y si Él quiere algo, aunque los hombres digan que no, hagámosle caso a Él. No por rebeldía al hombre, sino porque Él sabe lo que quiere, lo bueno. Miren, otra de las cosas que también pude ver a través de este salmo
es por qué el hombre le cuesta tanto temer a Dios. Porque el entrar en el conocimiento del temor de Dios es entrar en profundidades muy comprometidas para el hombre. Es decir, si yo conozco esto, acá está mi límite, yo no puedo volver atrás. Porque si yo vuelvo atrás, estoy en manos de Dios y Él puede hacer lo que quiera. Tengo que adelantar. Y a veces eso no nos gusta. Es como hablábamos el sábado con Felipe. ¿Cuántos sufrimientos tenemos que Dios lo permite para que maduremos y crezcamos? ¿Y cuántos nos autoinfligimos? Por rebeldía nuestra, por querer hacer lo mío. ¿Cuántos de eso hay? Si nosotros le tememos a Él de verdad, nosotros vamos a caminar en una santidad completa, en una santidad agradable a Él. Miren, una de las cosas que la falta de temor de Dios hace es que el hombre termina teniendo miedo del hombre en vez de Dios. Cuando no tengo temor de Dios, empiezo a tener temor del hombre. Y eso es lo que más le desagrada a Dios, porque yo estoy dejando de lado su presencia, su persona, y estoy poniendo al hombre. Eso le pasó a Saúl. Cuando Saúl peca y él toma el lugar de ¿cómo se llama? Samuel, y ora cuando está en batalla y hace sacrificio y todo, Dios dice, basta, ya tu rebeldía, te saco el reino. Viene Samuel y le dice, has hecho algo inconcebible, ¿por qué lo has hecho? Y él, cuando termina toda esa conversación, él le dice, salí conmigo, así el pueblo nos ve, que vamos a orar a tu Dios. Fíjense qué tremendo lo que le dice el mismo Saúl, vamos a orar a tu Dios. Ya no era el Dios de él lo sabía. Pero él quería que la gente viera que él todavía era bueno, era rey y era creyente. ¿Se dan cuenta lo que es la hipocresía? ¿Se dan cuenta lo que es el temor al hombre y no a Dios? Por eso es que transformamos a hombres en ídolos. Y el único que tiene que guardar el centro de nuestro corazón es Dios. Y el temor tiene que estar hacia Él, porque como dice la palabra, ¿de qué tienes temor, hombre? Tú, ¿qué te puede hacer el hombre? Pensá lo que puede hacer Dios en cada uno de nosotros. El temor tiene que estar dirigido hacia Él, porque entonces nos lleva en la forma correcta de adoración, en la forma correcta de vivir, en la forma correcta de hablar, en la forma correcta de compartir. ¿Saben que todas estas cosas se pueden hacer de una forma desagradable a Dios también? En 1 Corintios 13, en la preeminencia del amor, lo explica bárbaro. Dice que podemos hacer todo, hasta dar nuestra vida por otro, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Y el amor qué es? Es Dios. Entonces, si yo mantengo mi relación, mi unidad con Dios, voy a caminar bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a ser bendecida. Pero si yo empiezo a tomar el lugar de Dios, que a veces no nos damos cuenta, porque a veces pensamos, voy a hacer esto, o voy a decir esto, es hacer, es pensar, porque no es solo hacer, es pensar, es amar. Vamos desviando el camino y nos vamos alejando de Él y nos vamos acercando al hombre. Entonces después vamos a terminar como Saúl, diciéndole a Samuel, salí conmigo, así el pueblo ve que vamos a orarle a tu Dios. Qué tristeza realmente, ¿no? Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Así terminó Saúl. Nosotros tenemos que encontrar el camino hacia Él. Cuando nosotros caminamos en dirección a Él, cada día, Él nos va a revelar lo que es el temor de Él. Y lo va a hacer en una forma
como la tiene que hacer con cada uno de nosotros, que seguramente será distinta en la forma que se revela a vos, a mí, a vos. Él tiene su forma con cada uno, porque a todos nos hizo diferentes, pero a todos nos dio esa capacidad de que nuestro embrión vieran sus ojos. Saber que Él existe. Yo no me acuerdo de ese hecho, porque ninguno nos acordamos, pero fíjense que David sí se acordó. David retuvo eso y dijo, el Señor se lo hizo acordar, el Espíritu de Dios se lo hizo acordar. En este salmo Dios se revela como todopoderoso, como sabio por excelencia y por su poder y por su conocimiento. La palabra en Apocalipsis 3, 7 y 8 hay una palabra de Jesús a la iglesia de Filadelfia que dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor nos está hablando de puertas abiertas, de que Él abre puertas que nadie puede cerrar. Dice, y después dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y yo creo que esta palabra es para esta iglesia. Él puso una puerta abierta en este lugar que nadie va a poder cerrar. Dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no importa si somos pocos, muchos, tenemos poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esos son los valores que para Dios conmueve su corazón. Eso, guardarlo a Él, reconocerlo a Él. Pero fíjense que en el versículo 7 dice, el que tiene la llave de David. Esto es precioso también. Jesús es el que tiene la llave de David. Jesús se la debe haber dado a David, porque si dice la llave de David, Él la tuvo. Y yo creo que la llave que Jesús le dio a David fue la revelación inmensa de este Salmo 139. Que Él lo vuelve a tener, porque Él es el dueño de esa llave. Ahora, yo pensaba, ¿por qué se la dio a David? Y hay tantos hombres en la Biblia y no se los dio a otro. Y yo creo que hay algo que Dios también nos quiere decir, junto con el deseo de que crezca en nuestro corazón el temor a Él, que crezca esta verdad también. Se la dio a David porque David tenía un corazón lleno de amor a Dios. Entonces él podía soportar esta revelación con humildad sin ser destruido. Esa llave fue dada por el amor. Y vemos después que Pablo en 1 Corintios, cuando habla del amor, dice que todo va a pasar. Las profecías, la ciencia, todo va a pasar. Pero lo que no va a pasar jamás es el amor. Porque eso es el vínculo entre Dios y su pueblo por toda la eternidad. Es lo más puro, lo más perfecto, el amor. Y David tenía un corazón que era conforme al de Dios. Entonces Dios le dio una llave, que lo dice la palabra, no lo digo yo. Era la llave de David. Y era la llave de esta revelación, porque yo creo que es uno de los salmos que más revela la sustancia de Dios. Vamos a seguir y ya terminamos. Dice, los dos últimos versículos son la parte práctica que ahora lo vamos a leer, que yo les dejaría para ustedes y para mí, para alcanzar, para acercarnos a este tipo de conocimiento de Dios.
que lo teníamos que hacer 2 veces al día, cuando nos despertamos y antes de ir a dormir. Y es muy sencillo, porque miren lo que es, dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por supuesto que hay pensamientos y caminos de perversidad en nosotros, porque tenemos pecado todavía. La palabra dice que seguimos pecando, pero tenemos que ser corregidos. Si yo tengo esta actitud de humildad y dependencia de Dios, al abrir mis ojos y al irme a dormir, por supuesto que durante todo el día también la voy a tener, pero Él me va a mostrar, Él va a mostrar lo que hay desagradable para Él en mí y lo va a exponer. Ahora, si yo lo niego o si yo me resisto a eso que no me gusta que me muestren, voy a seguir igual. Si yo peleo con Dios y digo yo no soy así, yo voy a seguir igual. Dios me va a dejar, me hablará hasta un punto. Después dirá, bueno, está en vos el seguirme o no. Seremos como el joven rico, ¿no? Que por no soltar las riquezas de este mundo pierde la salvación eterna. Pero este salmo me pareció tan precioso en forma completa, que tanto el final como todo él es una enseñanza muy profunda de Dios a nosotros. Seguramente yo no puedo acceder al temor de Dios por mí misma, ya lo dije, pero sí se lo puedo pedir. Le puedo decir, Señor, necesito saber del temor a vos, porque no quiero caminar teniendo ídolos, no quiero caminar dejándote de lado, no quiero caminar haciéndote olvidado, ser tibia, ser desagradable a ti. Quiero ser agradable a vos. Por eso quiero caminar con vos, siempre. Y para eso necesito que vos me limpies, Señor. Necesito que tu ojo y tu espíritu esté sobre mí. Dice que los ojos de Dios recorren la tierra buscando a alguien que quiera hacer su voluntad. Bueno, acá hay muchos. Podemos levantar la mano y decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que me mires. Él cada vez que iba a bendecir, que iba a salvar a alguien, hacía algo precioso. Tanto en Bartimeo, tanto en la mujer que tocó el borde del manto. Cuando él sentía que había un fervor verdadero en él paraba su caminar, se daba vuelta y los miraba. Necesitamos la mirada de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos hacer que Dios se pare y nos mire y vea nuestra condición y tenga misericordia de nosotros y nos dé la santidad y el temor hacia Él para que Él se agrade de su pueblo. Señor, no pase de nosotros. Te pido que nos mires, Señor, que veas hasta lo más íntimo de nuestro ser y quita, Señor, quita todo pecado, toda rebeldía, toda maldad, toda envidia, todo egoísmo, Señor, todo aquello que no tiene nada que ver con vos. Señor, danos de vos, crece en nosotros, abunda Espíritu Santo en nuestra vida, que nos vaciemos totalmente para ti. Oh Señor, hay mucha gente que está luchando con pecados sexuales. Hay mucha gente que está luchando con codicia. Hay mucha gente que está luchando con rebeldía, con maldad. Señor, quebrántanos. Todos tenemos, Señor, nuestras oscuridades en nuestro corazón. Ilumina nuestro corazón. A vos te es lo mismo las tinieblas que la luz. Resplandece en nosotros. Borra, Señor, la maldad, la indiferencia. Señor,
¿Cómo podemos elegir cosas vanas cuando tú estás enfrente? ¿Cómo podemos seguir un camino liviano, un camino sin valor, Señor, cuando vos, que sos todo lo que sos, estás esperándonos? Señor, perdónanos. Espíritu Santo, danos arrepentimiento genuino. Ven a los corazones en este momento. Límpianos, prepáranos para tu gloria, Señor. Porque queremos ver tu gloria, queremos recibirla, no queremos que haya Ananías y Zafiras en esta iglesia, Señor, ni en ninguna, pero en esta iglesia, Señor. Límpianos, transfórmanos, porque tú eres todo, sé todo en nuestras vidas, y que seamos libres, libres en tu amor, sin temor, Señor, porque tu amor será perfeccionado en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos en todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.